Bueno, mientras se instala mi presentación, antes que todo quiero agradecerlos a los organizadores y también a los presentes por su presencia. La verdad es que es bastante interesante y es bastante constructivo, no solamente como país, sino que también como comuna y como nosotros también como ciudadanos, tener este tipo de instancias para poder discutir desde diferentes perspectivas un fenómeno que la verdad de las cosas se puede interpretar y se puede analizar de diferentes maneras. Em, la verdad es que la forma en la cual yo voy a analizar el fenómeno de muertes en el tránsito dice relación con, primero, ciertos hechos concretos, ciertas mediciones que se han hecho a lo largo de la historia de nuestro país, comparar a eso con la percepción que existe respecto del tema, y segundo, tener algunas consideraciones para poder originar políticas públicas o ciertas leyes al respecto. Cuando se trata de delitos o de cuasi delitos, cuando se trata del fenómeno de la delincuencia, lamentablemente existe una brecha importante entre lo que es la realidad y lo que es la percepción pública. Eh, en este tipo de materias normalmente lo que hacemos es decir, miren, saben que en los últimos años la delincuencia se ha disparado, resulta que ya nadie controla a ningún tipo de ciudadano, y lo cierto es que muchas veces eso no es verdad. Por ejemplo, en materias de responsabilidad penal adolescente, por ejemplo, en los últimos 10 años ha bajado alrededor de 2,5 o 2,4% el ingreso de causas por adolescentes. Es decir, en comparación con hace 10 años, hoy en día los adolescentes delinquen menos que lo hacían en ese entonces. Entonces, si es que tenemos este tipo de estadísticas que son positivas, ¿por qué se aprueban en materia parlamentaria? ¿Por qué se aprueba y se da rienda a ciertas leyes que, por ejemplo, tienden a autorizar el control preventivo de menores de edad o de adolescentes, niños y niñas, siendo que en realidad pareciera que con las leyes que ya existen ya es suficiente? En circunstancias de las cuales, por ejemplo, y volviendo al tema de responsabilidad penal adolescente, en la discusión parlamentaria que fue esta semana, el Ministerio Público, UNICEF, la Defensoría Penal Pública y Paz Ciudadana recomendaron no aprobar o no dar rienda a esta ley, no dar continuidad con su tramitación. Sin embargo, aún así se hizo. Entonces, vamos a partir analizando el fenómeno que a nosotros nos convoca desde tres perspectivas. Primero, la cantidad de muertes en el tránsito. Segundo, las causas. Tercero, el tipo de usuario. Y finalmente, una postura personal. Respecto de la cantidad de muertes en el tránsito, pareciera que lo lógico es pensar que, bueno, últimamente los autos se han multiplicado en comparación a lo que era hace algunos años. Basta salir a la calle o intentar moverse por vehículo o locomoción colectiva en la mañana por Santiago para darse cuenta de que estamos infestados de autos y que también existe mayor cantidad de población dentro de nuestra ciudad y también dentro de nuestras ciudades a lo largo del país. Por lo tanto, un razonamiento más o menos lógico diría que, bueno, más autos, más personas, más accidentes. Por lo tanto, de alguna manera esto se debería regular. Lo cierto es que ante eso, me va a parar el permiso, las estadísticas son bastante contradictorias con la percepción que nosotros tenemos. Por ejemplo, el año, estas son las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, nos señala que dentro de la cantidad de fallecidos, el año con más fallecidos a propósito de accidentes de tránsito fue 1998, con 1.959 personas que murieron a propósito de esto. El año con estadísticas más positivas, es decir, el año en que menos murieron desde 1990, es decir, los últimos 26 años, es el año 2009, con 1.508 fallecidos, dentro de un promedio de 1.684 personas. Es decir, si es que nosotros lo contamos desde el año 2009 hasta el año 2016, la cantidad de personas que han muerto en accidentes de tránsito es inferior al promedio de los últimos 26 años. Totalmente contrario con la percepción que yo anteriormente señalaba. Los cuadros en verde y los cuadros en amarillo son propiamente tal el año de publicación de la Ley de Tolerancia Cero al Alcohol en el Tránsito y la denominada Ley Emilia. Respecto del parque vehicular, es decir, la cantidad de vehículos que considerados en el tránsito, el año 1990 teníamos alrededor de 1.074.000 vehículos, mientras que ya en el año 2016 tenemos 4.960.000
vehículos y fracción. De este modo, pareciera que nuevamente se contradice esta percepción de que a más vehículos, mayor cantidad de accidentes. Estadísticamente pareciera que hemos tenido números positivos en este aspecto. Respecto de la cantidad de fallecidos cada 10.000 vehículos, en el año 1990, vean ustedes que es el año donde más accidentes hubo, teníamos 14,8 personas fallecidas cada 10.000 vehículos. Actualmente esa cifra es bastante inferior y tenemos en el año 2016 3,4 personas fallecidas por cada accidente, por cada 10.000 vehículos, perdón. Y si lo consideramos en nivel de descenso, desde el año 2003, con 7,8, hemos tendido como país a reducir la cantidad de fallecimientos cada 10.000 vehículos. Acá también, al cuadro que está acá, tenemos las estadísticas respecto de cantidad de fallecidos cada 10.000 vehículos, 14,8 en 1990 y 3,4 el año 2016. Por tanto, esta percepción de que a mayor cantidad de vehículos y mayor población, mayor cantidad de fallecidos por accidente, no es cierto. Al menos con la información que se tiene a partir de la CONACET, pareciera que estamos yendo hacia la baja. Respecto de las causas, vamos a analizar la siguiente. Bueno, el material estadístico era variado y daba para muchos temas. Vamos a analizar solamente algunos puntos. Las causas serían el alcohol y las drogas, la velocidad, la imprudencia, no respetar las reglas del tránsito o desobediencia, falla mecánica, otros y sin determinar. Acá un número importante es que dentro de la cantidad de siniestros, o entre comillas accidentes, el total del año 2016 fue 91.711 siniestros. Dentro de estos, casi el 50% equivalía a imprudencia, ya sea del conductor, de un peatón o también de un pasajero dentro del vehículo. Luego, eso traducido en fallecidos mantiene una estadística similar, ya que dentro de los casos de imprudencia, el 43,94% equivale a fallecidos. Así también, por ejemplo, el alcohol, que de la cantidad de siniestros, curiosamente es mayor la cantidad de fallecidos dentro del cuadro estadístico. La velocidad, en el mismo sentido, de accidentes y siniestros cometidos por exceso de velocidad o velocidad imprudente, tenemos 1,3% de siniestros, mientras que la cantidad de personas que fallece a propósito de este tipo de actividades imprudentes alcanza el 9,6%. Esto a su vez también puede dividirse por la cantidad de fallecidos en algunos tópicos según la responsabilidad que cada uno de los intervinientes dentro del flujo vial tuvo. Respecto del alcohol, 177 casos se deben a producto del consumo de alcohol, la ingesta de alcohol o de drogas también del conductor, mientras que en 63 casos correspondió al peatón y solamente un caso al pasajero. Así también, respecto de la imprudencia, 412 casos fueron respecto del conductor, 365 respecto del peatón y 3 respecto del pasajero. Es decir, pareciera que esto de que la imprudencia es únicamente por parte de los conductores no es tan cierto. Tenemos estadísticas concretas que nos dicen en relación con que la cultura vial y la responsabilidad vial es algo que nos compete a todos y que todos tenemos que de a poco entregar nuestros granitos de arena para poder así tener un país más seguro y con menos accidentes y también, o con menos siniestros y también con menos fallecimientos. Respecto de los tipos de usuarios, peatones, conductores y pasajeros, bueno, acá pareciera que respecto de los fallecimientos, uno consideraría que las víctimas por autonomacia somos los peatones. Digo somos los peatones porque yo ni siquiera tengo licencia de conducir. Y incluso esa era mi percepción antes de realizar esta presentación. Sin embargo, estas son estadísticas respecto de los fallecidos desde el año 2007 hasta el año 2016. Los pasajeros siempre han sido las menores víctimas desde el año, con una constante desde el año 2007 hasta el año 2016. En el peor de los casos tuvimos el año 2008 436 personas fallecidas en calidad de pasajeros. Mientras que los peatones, si bien es cierto, el año 2007 eran las mayores víctimas numéricamente hablando, ya desde el año 2012
comienza a haber una situación inversa y pasan a ser el segundo número de fallecidos, superados por los conductores en una comparación de 682 casos versus 603 casos. Ya veíamos que esta proporción de fallecidos también dice relación con las responsabilidades que uno y cada uno tiene respecto de su medio de transporte. Estas son estadísticas a nivel mundial, las saqué de la Organización Mundial de la Salud, un estudio que realizaron, que se publicó el año 2015 con estadísticas del año 2013, que dice relación con las muertes por accidentes de tránsito en función del usuario. Tenemos que en Latinoamérica, por ejemplo, perdón, en las Américas, incluyendo también Norteamérica, el 3% de víctimas corresponde a ciclistas, los peatones un 22%, los motociclistas 20% y otros ocupantes del vehículo 35%. Así también, por ejemplo, las estadísticas en Europa, un continente con una cultura ciclística bastante avanzada, tiene 4% de víctimas, incluso mayor que nuestro continente. Vamos a analizar solamente lo occidental para no dilatarme. El mismo año, en Chile, acá no aparece, si es posible, permiso. El mismo año en Chile, el año 2013, por ejemplo, en comparación con el año 2013 de nuestro continente, un 3% de víctimas que eran ciclistas, nosotros estábamos también, las víctimas por bicicleta, con un 3%. Sin embargo, el año 2016, tenemos que esa estadística bajó considerablemente a un 2,4%. En lo que dice relación con peatones, en las Américas teníamos un porcentaje de 22% de víctimas y en Europa 26%, mientras que el mismo año en Chile teníamos solamente un 6,3% y hoy ha decrecido a un 6%. Gracias. Ahora bien, habiendo analizado estas estadísticas, obviamente el análisis puede ser mucho más profundo, podemos estar discutiendo toda la mañana si queremos respecto de, y haciendo comparaciones desde diversas perspectivas respecto de el análisis estadístico y las conclusiones que podemos sacar al respecto. Más que sacar conclusiones o más que sacar ciertos consejos, considero que hay que tener algunos principios claros respecto de, o al momento de construir políticas públicas y generar normativa, sobre todo penal, al respecto. Lo primero es que la realidad siempre va a tener un conflicto con la percepción. Y hay que tener mucho cuidado con la percepción, porque la percepción muchas veces es engañosa. No siempre lo que se siente, lo que se ve, lo que se percibe, dice relación con la realidad. Ya lo vimos en materia estadística. De ese modo hay que tener mucho cuidado. Los sentidos engañan, y más aún hoy en día cuando tenemos mucho acceso a información, ya sea, y no estoy diciendo que sea información falsa, sino que puede ser información verídica, pero que nos bombardean constantemente con ella y uno cree que estamos viviendo casi en un apocalipsis automovilístico. Luego hay que entender que las leyes penales no son para el delincuente o para el sujeto imprudente, sino que son para el ciudadano. La ley penal no está hecha para castigar a los malos, sino que al contrario, la ley penal está para que nosotros, sociedad, no nos volvamos locos y no entremos en arbitrariedades y no entremos en abusos al momento de enfrentarnos a un caso intolerable o a un caso más o menos complejo. Por lo tanto, hay que entender que las reglas que nosotros estamos motivando, las reglas que nosotros estamos tramitando, las reglas que nosotros estamos publicando y las reglas a las cuales nosotros nos estamos sometiendo son reglas que también son para nosotros. De este modo, cualquiera de nosotros nos podríamos enfrentar a un, entre comillas, accidente o a un siniestro vehicular o cualquiera de nuestros familiares. Y pareciera que esta ley estaría dedicada para otro, para el delincuente, para el sujeto que no tiene ningún tipo de respeto por las normas, pero sin embargo, cuando el derecho penal toca nuestra puerta, otro tipo de consideración es la que vale. Luego, hay que también tener presente que las leyes penales, dentro del universo de lo que es el derecho, son consideradas como normas de última ratio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que dentro de todos los tipos de derechos que existen, por decirlo de una manera sencilla, el derecho penal es la última vía que tiene nuestra sociedad para solucionar ciertos conflictos. Es la última puerta a la que podemos llamar.
Es la más, por lo tanto, la más agresiva, la más fuerte, la menos humana. Entonces hay que tener mucho cuidado con ella. Incluso dentro de las leyes penales ya existen excepciones de aplicación. Si estamos considerando que la ley penal es excepcional en su aplicación, dentro de esta misma excepción existen otras excepciones mucho más acentuadas y mucho más pronunciadas. Una de ellas, sin lugar a dudas, son los cuasidelitos o los delitos generados por culpa. Entiéndase por culpa, negligencia o imprudencia. Entonces, al momento de querer sancionar ciertas conductas, primero tenemos que entender que estamos hablando de una sanción que es excepcional. Y que dentro de esa excepción, y lamento ser tan reiterativo, existen otras excepciones mucho más radicales. Entre ellas, los delitos que son cometidos, de nuevo entre comillas, sin intención, de manera culposa, de manera negligente, de manera imprudente. En cuarto lugar, hay que entender que esto es imprudencia. No es que la persona salga a la calle con su vehículo intentando atropellar personas que andan en bicicleta o peatones. No, sino que se trata de sujetos que, producto de no haber cumplido con una regla mínima de cuidado, termina traduciendo su conducta en un resultado lamentable como lesiones o fallecimientos. Y también tener presente que, bueno, después de la guerra pareciera que todos somos generales. Cualquiera de nosotros ha entrado en analizar, en categorizar o en calificar ciertas conductas después de que estas han ocurrido, con un análisis, lo que se denomina ex post. Mientras que si es que nosotros lo analizamos desde el momento en el cual esa conducta se está desplegando, en instancias en las cuales uno está sentado al volante, pareciera que el cuento cambia. Y al respecto de eso hay que tener al menos un tipo de consideración si es que queremos, como digo, generar ciertas políticas públicas y ciertas leyes sancionatorias y represivas. Eso es lo que tengo para presentar. Muchas gracias.